¿Quieres tener el timer en tu mano o debajo? ¿Puedo mostrarle? Ya, podría hacer un pequeño visual. Dale. Ok, entonces, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Matías Valenzuela Nuche. Yo soy un estudiante de Ingeniería Estadística de la Universidad Católica del Maule. Y hoy vengo a traerles un tema que espero que sea útil y didáctico para cada uno de ustedes, que tiene que ver con la persuasión coercitiva. A modo de introducción quisiera pues mostrar lo que es el enfoque de esta presentación. Vamos a ver lo que es la persuasión coercitiva, de qué manera se manifiesta, cuáles son los ámbitos en los que tiene alguna incidencia, la falta de atención nacional e internacional que se destaca de parte de los especialistas en el tema, y además la posible presencia que puede tener dentro de la academia. Al respecto de la foto aquí presente, es la entrada de Jonestown, una secta tristemente famosa por inducir al suicidio masivo de alrededor de 1000 personas en 1978. La temática sectaria tiene mucho que ver con la persuasión coercitiva. Entonces, entrando directamente en materia, con respecto a lo que es la persuasión coercitiva, aquí tenemos una definición explícita en base al texto Fundamentos Psicosociales de la Persuasión Coercitiva, que es una síntesis multidisciplinar lograda en el año 2013 con respecto a este fenómeno. Vemos también algunas sus características principales. Lo esencial de la persuasión coercitiva es que se trata de un tipo de manipulación psicológica eh, que, que, se, que, se, que se basa en aspectos más que nada emocionales e inconscientes, con la finalidad de cambiar la personalidad de los afectados sin su consentimiento previo. Al respecto, se vale de la explotación de situaciones de vulnerabilidad, también llamadas factores de riesgo. Tales podrían ser, por ejemplo, estar en el periodo de desarrollo de la propia identidad, tener algún tipo de falta de tipo o necesidad de tipo monetaria, educativa, alimenticia, de salubridad, de seguridad, todo este tipo de cosas. También se hace hincapié en el control sobre los individuos. Se controla la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar, por dónde se van a desenvolver, con quiénes se van a relacionar, cómo se van a vestir incluso o cómo van a hablar. Y también algo característico de la persuasión coercitiva es que termina pues creando una jerarquización existencial de las personas dependiendo de la relación que tengan para con, por ejemplo, un grupo coercitivo, donde las personas externas al grupo son vistas como personas inferiores moralmente hablando, como personas ignorantes o directamente como personas perversas. Las personas dentro del grupo, en cambio, son vistas como personas especiales, con un propósito distinto, importante, con algún conocimiento, digamos, secreto, particular, que no se conoce en el exterior, como personas que están progresando personalmente, por decirlo de alguna manera. Y los líderes y jerarquías son vistos como personas santas, sabias, carentes de cualquier error o libres de cualquier crítica. Entonces, con respecto a las técnicas de persuasión coercitiva, vemos justamente que se separan principalmente en 4 categorías. Algunas técnicas importantes a este respecto son, por ejemplo, las restricciones alimenticias, las restricciones a la salubridad, las restricciones a los periodos de sueño, las prácticas de no pensar, las prácticas de centrarse en el presente, de olvidar el pasado o rechazar directamente el pasado, la repetición de mantras. Otras son, por ejemplo, se menciona también, por ejemplo, sobre todo para las personas que entran a algún tipo de grupos de estas características, algo que se denomina el bombardeo de amor, donde las personas al ingresar se les contiene, se les apoya, se les muestra toda una imagen de apoyo, sobre todo ligadas a la vulnerabilidad con las que se las busca captar. También existe el uso de drogas en esta problemática, sobre todo psicoactivas. En el apartado histórico se mencionan más que nada investigaciones en el uso de la marihuana, el LSD y la cocaína. También quise incluir aquí
algunos posibles errores a evitar para cualquier persona que quisiera investigar o tratar con una persona que fuera afectada por esta problemática. Al respecto, lo esencial tiene que ver con comprender de que las formas de camuflaje pueden ser muy variadas e incluso graduar en tanto a su peligrosidad, dependiendo con cuál doctrina se presenten, que puede ser cualquiera porque lo central son las técnicas, y también la cantidad de técnicas que se presenten o el objetivo del grupo en sí, que va desde, por ejemplo, inducir a la compra de ciertos productos que pueden ser ilícitos, a el sometimiento ya total del afectado, incluso al punto de que en las mismas investigaciones se habla de un tipo de dependencia exclusiva de esta problemática o propia de esta problemática que sería la grupodependencia. También, por supuesto, el hecho de no confrontar a la persona y de buscar, pues, que no corte los pocos vínculos que pueda tener con el exterior, con sus relaciones anteriores, con su vida anterior. Ya. Sobre la falta de atención nacional e internacional sobre esta problemática se destacan ciertos factores, por ejemplo la presencia de casos. Por ejemplo, en el caso de Chile tenemos de forma tristemente famosa el caso de la secta Coyihual, donde, donde, donde una madre terminó quemando vivo a su propio bebé. ¿No es así? Aquí tenemos justamente al líder de ese grupo, que si lo ven en esta foto no parece una persona que destacaría mucho en la calle. También se habla de una falta de legislación, de reconocimiento oficial de la problemática, falta de leyes de concientización, de prevención o de ayuda a las víctimas. Se habla de ciertas lagunas en la ley de cultos para el caso de ciertos grupos de tinte religioso que quisieran blanquearse utilizando las regulaciones del Estado. Hay una falta de filtros a ese respecto. Se habla de una falta de concientización y prevención. Eso tiene de por sí, acarrea un factor de riesgo adicional que sería el desconocimiento de la propia vulnerabilidad a las técnicas manipulativas. También se hace... eh, me salté, bueno, ahí volvemos. También se hace hincapié en ciertos derechos fundamentales que son violentados por este tipo de prácticas de grupos, que serían estos que aparecen aquí, ligados también a ciertos delitos con los que tienen incidencia. Sobre los delitos estos, con los que tienen incidencia, por parte de la Asociación Iberoamericana de Investigación del Abuso Psicológico, así como las investigaciones de Marie French Hirigoyen, ¿sí? Marie French Hirigoyen, disculpen, es que es francés, me cuesta decirlo, con respecto a su análisis a las leyes de abuso de debilidad en Francia. Se vinculan a todos estos tipos de delitos. En especial me gustaría destacar, por ejemplo, el de la trata de personas. Es una ligación bastante reciente, lograda sobre todo gracias a la colaboración de un activista argentino, Pablo Salum, con el Comité de Lucha contra la Trata en Argentina. También el intrusismo, se habla de ciertas prácticas coercitivas o mezclas de prácticas coercitivas que se presentan, por ejemplo, como prácticas terapéuticas. ¿Ok? Sobre la presencia en la academia, quise traer aquí un estudio de la AIAP, justamente, que busca pues investigar la incidencia del fenómeno coercitivo dentro de lo que es el ámbito de la universidad. Para esto investigaron a alumnos de psicología, criminología y matemáticas de la Universidad de Málaga a través de una encuesta donde se recogieron variables con respecto sociodemográfica y con respecto a la participación o conocimiento de diversos fenómenos de tipo coercitivo. Mostrando los resultados aquí, podemos ver justamente de que el mayor porcentaje de conocimiento sobre la problemática tiene que ver con los medios de comunicación y un pequeño porcentaje con las fuentes científicas. Vemos un desconocimiento sobre todo de grupos que no poseen tintes religiosos, también de muchas de las pseudoprácticas presentadas. En cambio, los grupos religiosos
sí tuvieron un reconocimiento, un conocimiento de parte de los participantes bastante apreciable. En cuanto a la pertenencia y uso, es destacable este dato de las pseudoterapias. En promedio, para cada pseudoterapia iban alrededor del 3%. El mayor porcentaje de participación en ellas fue en constelaciones familiares, que fue del 6,8%. Pero en el caso de los estudiantes de psicología, había una sobrerepresentación abismal con respecto a las otras carreras, lo que puede justamente ir en línea en las afirmaciones que se hacen desde la literatura, de que justamente parte de este fenómeno coercitivo buscaría infiltrarse sobre todo en las carreras ligadas a la salud. También tengo esta cierta fuente para ver el tema con respecto aquí en Chile. Esta es una fuente crítica, por eso se habla de una lista de la vergüenza de las universidades chilenas. Esta es una recopilación del año 2011, esto seguramente habrá cambiado mucho a día de hoy, pero si se dan cuenta, las prácticas que se mencionan aquí tienen mucho que ver con cuestiones de salud. No sé si se menciona la medicina, la terapia, la salud. Va justamente en línea a esto. Una cosa que quise preguntarme con respecto a esta presentación fue, pues, ¿qué herramientas podíamos tener para combatir este tipo de fenómenos? Por ejemplo, en el caso de estudiantes o profesionales de psicología que pudieran enfrentarse a eventualmente. Al respecto tenemos, por ejemplo, la educación, se puede hablar con profesionales en el área, invitar a talleres, todo este tipo de cosas que pudieran tener a la mano. De no tenerlo, por supuesto, también hay vías para la autoeducación. Está ampliamente estudiado la temática por informes, investigaciones de todo tipo. La concientización, por supuesto, propagar la información, el conocimiento sobre esto a ciertas personas que puedan requerirlo. Y también quería destacar la presencia de ciertas leyes en nuestro país que vienen en línea con el combate a a este tipo de fenómenos. Tales son, por ejemplo, en el Código Penal, las tipificaciones con respecto al ejercicio ilegal de alguna profesión, por ejemplo, la psicología, eh, los crímenes y delitos contra la salud pública, y en apoyo también con lo que aparece en el Código Sanitario con respecto a la divulgación y educación sanitaria, o aquellos artículos que prescriben cuáles son, pues, los ámbitos o actividades que corresponden a cada carrera de la salud. Bueno, aquí están las fuentes. Quería destacar también algunos grupos que activamente buscan combatir a este tipo de prácticas, como sería la Red Libremente. Tendríamos fuentes. Y como conclusión, yo quería básicamente, y agradezco la oportunidad para ello, presentar esta información porque en vistas a su amplitud, a su importancia y a la falta de regulación o de atención a esta problemática, me pareció que en carreras de la salud, como por ejemplo la psicología, podía presentar un reto para personas que quieran ejercer en el ámbito clínico o incluso personas que se estén formando. De ahí de ahí la idea de esta presentación. Y eso, muchas gracias. Bueno, se abre al espacio de preguntas y luego de esta ronda vamos a ir con un pequeño break y vamos a seguir con el coloquio. Adelante. ¿Alguna duda? Me gustaría entender qué se considera una pseudoterapia. ¿Cuál es el criterio para establecer eso? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, con respecto a fuentes como esta, con respecto a las asociaciones escépticas, suelen tener un punto de vista epistemológico con respecto a este tema. Así como pseudoterapia es todo lo que no tiene base científica y se presenta como tal este tema. Pero el giro que se está intentando dar a su respecto es que, independiente de eso, es el hecho de que encarnen algún tipo de práctica o combinación de prácticas de persuasión coercitiva. Por eso se habla, por ejemplo, de pseudoprácticas coercitivas, cosas así.
sea, en ese sentido, la acupuntura, por ejemplo, emplearía alguna de estas técnicas, digamos en teoría. Sí, desgraciadamente por el tiempo no pude abordar así para justificar todo eso, pero búscalo. Sí. Claro. Sí, cuando hablabas de la sobrerepresentación de este tipo de prácticas en la psicología, creo que es esa misma. No entendí muy bien si te referías a que era gente que creía en ellas como una forma de terapia válida, gente que la practicaba, que había clases. Esto es participación. Estos son personas de la carrera de psicología que dicen haber participado en estas prácticas. ¿Y no diferencian entre como que las recibieron o que ellos las ejercieron? No, me parece que simplemente hablan de esto, de la participación Ya, o del conocimiento, este tipo de cosas. perfecto. Gracias. Valentina. Sí. Como en el fondo, como para aclarar, el paso de las sectas a hablar de las terapias ya como psicoterapias es por el tema del lo coercitivo. Sí. Tiene que ver con, podríamos ver desde esto de acá. Como ves, una pseudopráctica, una pseudoterapia coercitiva en este caso, lo podríamos plantear como pues una oferta destinada ¿a qué personas? A personas que sufren una situación de vulnerabilidad, que tienen necesidades de salud. ¿Cuál es el cambio en la personalidad que muchas veces experimentan estas personas? Depende del grupo, de la persona que está impartiendo este tipo de prácticas. Puede ser, por ejemplo, establecer un compromiso emocional con la práctica, de modo que, independiente de las pocas pruebas, regulaciones, la falta de seguridad total en su práctica, su implementación en sus prácticas, se vea como algo aceptable, como algo que incluso que se debe promover e invitar a otras personas. Muchas de las personas que captan a otras son de hecho personas que antes fueron captadas. En esta problemática, las víctimas suelen convertirlas en victimarias. Sí, es un comentario más que una pregunta. Lo que pasa es que me pasó que es un poco problemático el viaje, en el fondo, porque pasa, yo al principio como que identifiqué lo cognitivo que casi que tenía que ver con grupos extremistas, que es algo que se estudia mucho en psicología social, que un poco tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Que la gente se sienta excluida, que hay problemas sociales y eso hace que la gente tenga más probabilidad de ser captada, ¿no? Y entra toda una lógica del circuito cerrado, ¿no? Que en el fondo son todos enemigos nuestros. Pero es solo una reflexión, yo creo que el paso hacia la pseudoterapia es otra cosa, porque en el fondo no necesariamente viene envuelto con eso, yo creo, y hay gente que, si bien no son, uno podría calificar como que esas terapias no tienen que ver con lo que uno profesa, ¿no? Con lo estrictamente científico, quizás lo busca por mera, no sé, como psicológicamente hablando, no solo por necesidad, que es también válido, sino que también por interés intelectual, no sé, si alguien quiere experimentar con flores de Bach. Yo no, o sea, yo soy psicólogo, no le daría ninguna como connotación negativa a eso. Por eso es como que en tu discurso como que se entiende como que eso en automático, yo creo igual la pregunta como trataste pero como de clarificar, pero a veces pasa, por ejemplo, algo que no está mencionado, que puede ser la religión, que funciona en el mismo circuito que estás mencionando, pero no menciona. ¿Sí? Entonces me pasa que la gente, por ejemplo, si cree, si es católico, protestante, qué sé yo, uno no podría entrar a jugar a eso, no tiene ninguna base científica tampoco, es un acto de fe, ¿no? ¿Ya? Pero como que hacerle el salto que es una práctica coercitiva per se, como que ahí me genera Al respecto, eso tiene que ver con una cierta división. Es distinto el contenido de las prácticas, por ejemplo. Si una persona toma el contenido, por ejemplo, empieza a tomar los principios en los que supuestamente se sustenta, no sé, la flor de Bach y demás, y plantea un experimento válido sobre eso y lo empieza a investigar, no hay nada de coercitivo en eso. Nada. Si uno quiere creer en el dios Sol o no sé, en el dios espagueti volador, no hay ningún problema, ningún problema. El problema es el uso de estas técnicas. Eso es lo que lo vuelve coercitivo, no
no el camuflaje o la doctrina ni nada de eso. También está el tema de que algunas de estas prácticas, o sea, para que un grupo se considere coercitivo, lo que uno esperaría es que se dé de forma, o sea, que esto se imparta, las técnicas persuasivas, persuasión coercitiva, disculpen, se impartan de forma sistemática, o sea, de arriba hacia abajo. No, por ejemplo, no sé, en una religión que puede tener ciertos sectores que efectivamente sean coercitivos, pero que, no sé, por ejemplo, el Papa no mande no sé, a violar gente, o cosas así. Aquí había una última pregunta, por temas de tiempo no va a poder contestar todo, así que por favor. Gracias. Justo en la misma línea de lo que estaban comentando, la discusión que se genera, es que esto es muy, me da la sensación de que está muy presente en la sociedad en general, incluso en el choque de culturas. Es como si se encuentran, no sé, los de allá con los de acá, naturalmente van a haber diferencias que van a hacer que desde acá se vean a los otros como los incorrectos, según el lado de la dialéctica en el que te posiciones, ¿cierto? Entonces, pensando en eso, y pensando también en lo que estaban comentando anteriormente, finalmente, y es lo que yo trabajo en el área clínica, entonces me toca ver que el conflicto de las personas se genera cuando chocan con lo que sienten. Entonces uno razona en función de lo que siente, y si uno no acepta qué es lo que uno siente y uno razona distinto por aquello a lo cual tú tienes que pertenecer, ahí es donde se genera, ahí es donde se agudiza la neurosis, digamos. Entonces pienso que es como radical llevarlo, ¿cierto? Como a lo coercitivo en sí. Me cuesta distinguir dónde es que se genera esa coerción, o dónde uno lo pudiera distinguir, ¿cierto? Si quisiéramos ponernos a analizar campañas políticas, o religiones, o grupos, de lo que sea. Sí, mira, en general, lo que se puede distinguir, por ejemplo, de los grupos coercitivos de otros es que hay existencia de delitos sistemáticos de esos grupos, incluso tipificados. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, en los grupos coercitivos... un poco. Ah, ¿Eso? Sí, bien. Todavía no termino. Sí. en general, la diferenciación que se hace más que nada no tiene que ver con si una persona siente o no siente algo, o si una persona cree en una cosa o la otra, qué sé yo, ese tipo de cosas. No importa lo que crea, lo que sienta y todo este tipo de cuestiones. En lo que uno se enfoca es que no hay una persona que esté pues controlando a la otra mediante este tipo de técnicas para que piense lo que le inducen a pensar simplemente. O sea, que tenga opciones, que por ejemplo si tú le quieres hablar sobre ese tema, ponérselo en duda, él sea capaz de por lo menos razonar sobre él, tener la opción de decidir si quiere seguir por ese camino o no. Estas personas no tienen ese tipo de opción. Pero ese razonamiento sí está sujeto a las condiciones. Como estábamos viendo en la presentación anterior, esto del que limpian el baño rápido para que no se vea y aquí no ha pasado esto, ¿cierto? Esa persona va a decir, no, pues aquí no se pintan esas cosas. Entonces igual, dependiendo del contexto sociocultural o lo que sea, uno va a estar sujeto a ciertas condiciones que te van a llevar a razonar de una manera u otra. Sí, sí. Pero eso podría ser coercitivo, ¿no? Esa es mi pregunta. No, de por sí no se consideraría coercitivo. No tiene que ver con diferencias socioculturales o este tipo de cosas, sino con el uso de técnicas manipulativas simplemente. O sea, que una institución manda a limpiar rápido, por decir el ejemplo de la presentación nomás de los dibujos de los penes, qué sé yo. Eso no sería intencionar a que aquí no se hable de esa temática, no sé. O el mismo tema del feminismo llevado al otro extremo. No entiendo muy bien esa parte. Por honor al tiempo, Sí, es que creo que va para largo la discusión, trato de acotarlo, pero... creo Sí, que son como otras palabras también, entonces. Sí. Un aplauso de nuevo, por favor. lo bueno es que en el coffee break van a poder conversar. Bueno, ahora va a haber un pequeño descansito de 5 minutos, así que les pido que no se vayan lejos para que estén a tiempo para la siguiente presentación que se viene súper buena también. Lo siguiente es la charla magistral de María Paz Martínez, así que no lo vamos a preparar.
No, me lo voy a pasar. No, vale. No, este es presencial. Oye, Ya se acabaron las presentaciones por Zoom, pero todo va a ser grabado. Muchas gracias.